Y ahora sí, vamos a hablar sobre los dispositivos electrónicos luminosos y cómo pueden afectar a nuestra visión. Y para eso nos encontramos con nuestro queridísimo doctor Mauricio Miranda, él es oftalmólogo. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, Cecilia, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cuál es la canción de tu vida? Cuéntanos. Bueno, hay varias, pero Una que la marcó época tu de los vida. 80 marcó mucho, la Ajá. época en la cual yo estaba en la adolescencia Pero una de las canciones que más ha marcado ha sido Alma, Corazón y Vida. Alma, corazón y vida. Sí. Estas tres Un cosas vals muy te criollo. digo, así. Muy linda, sí. Esa Qué canción sí lindo. realmente me encanta. ¿Podrías contar por qué? ¿Por qué? Porque esa canción justamente dice Alma, Corazón y Vida. Ajá. Tan Tiene... atentos, ¿ah? Tan atentos, ¿ah? Así es, Ajá, qué así es. lindo. Y entonces todo con alma, Resume corazón todo y lo vida. de la vida. Resume todo lo que encierra además lo que haces tú. Correcto. A todo le pones alma, A todo corazón le y pongo vida. Alma, Corazón y Vida. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle alma, corazón y vida a saber por qué estos artefactos podrían dañar nuestra vista. ¿Por qué, Mauricio? ¿Por qué? A ver, hay un tema nuevo que es importante que el público lo sepa y justamente tiene un nombre que se llama el síndrome del ojo seco asociado al computador. Una nueva terminología, digamos, que lo utilizan los oftalmólogos en consulta y que los pacientes ya lo refieren porque vienen justamente con fatiga visual, con ardor ocular, con fotosensibilidad, no toleran la luz artificial, no toleran la luz del sol, se cansan continuamente, sufren de visión borrosa, pierden el enfoque al momento de lectura o del trabajo. Y todo eso está justamente debido al tiempo de exposición que uno tiene frente a diversos, digamos, equipos ya de tecnología que emiten diversas intensidades de rayos infrarrojos. El efecto del parpadeo es un efecto espontáneo que tiene todo ser humano y que obviamente uno no está consciente de ello, pero uno parpadea continuamente justamente para lubricar y para hacer que haya una mejor digamos, enfoque de la visión frente a un punto cercano o un punto lejano. Cuando uno está trabajando frente a una pantalla, pierde ese reflejo innato de parpadeo. Disminuye la cantidad de parpadeo y eso hace que haya una mayor exposición en cuanto a lo que vendría a ser el ojo abierto con la distancia de trabajo y la intensidad de los rayos que emite estos equipos hacia justamente el órgano. Y eso causa básicamente unas alteraciones a nivel del campo visual, ¿sí? Y también a nivel de la lubricación de la lágrima. ¿Se puede llegar a perder la vista o se disminuye la medida de la vista a causa de este Sí, vamos a empezar a comentar, básicamente. Esto es una herramienta fundamental para todos, ¿no? Hoy el computador se ha convertido básicamente... Bueno, las tablets, los teléfonos. El computador, las iPads, los iPods, las tablets, los celulares, todo. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Todo equipo electrónico emite rayos infrarrojos básicamente que van a afectar directamente el ojo, porque el órgano expuesto en este caso es el ojo. Hay una distancia determinada de trabajo. Si hablamos del computador, es una distancia que va entre los 35 a 45 centímetros de distancia, pero ya hay también un ángulo de trabajo. Ese ángulo de trabajo tiene que ver con el punto hacia el horizonte de la pantalla y con el punto hacia el teclado, que son más o menos 35 o 40 grados de inclinación. O sea, la imagen que estamos viendo ahí es de una persona que está demasiado cerca. Correcto, es demasiado cerca. La intensidad de luz, tú la ves en el reflejo, en la diapositiva, no solamente abarca el ojo, sino abarca todo el rostro, y eso hace básicamente que haya también en tiempo real una alteración a nivel de la sensibilidad de la luminosidad, o sea, una fotosensibilidad, ¿no? Me imagino que es peor si es que el trabajo que se realiza frente a estos dispositivos, aparatos electrónicos, es en oscuras, a oscuras. En oscuras, que no debería ser, y permanente, ¿no? Lo que se aconseja, y ha habido varios estudios, inclusive especialistas en lo que vendría a ser segmento anterior y ojo seco, la pérdida de lubricación, lo que se llama el BUT, el break-up time o el tiempo de ruptura lagrimal, recomiendan de que una exposición a un aparato como este que emite intensidades que deben ser medidas y que hay obviamente especialistas que miden la intensidad de los rayos infrarrojos y el tiempo de exposición no mayor a los 35-40 minutos permanente de exposición, porque eso va a hacer justamente de que haya ya una alteración a nivel de la superficie ocular y que la lágrima disminuya, el efecto de parpadeo disminuya y que obviamente cause una de las síntomas y de las enfermedades más comunes que aparecen inclusive en gente joven, que es el síndrome de ojo seco. Ahora, a esto tú recomendarías que uno, digamos, se esfuerce a parpadear, que esté consciente de parpadear un poco más.
Sí, una de las medidas es básicamente trabajar, obviamente, en un ambiente adecuado, a una distancia, la mencionada, un tiempo no pasado los 30, 40 minutos permanentes, cambiar un poco y cambiar la imagen de visión, no solo de cercana, sino también de lejos, hacer un descanso ocular. Es como tener el brazo todo el día levantado. Al final el brazo se va a calambrar, el ojo también, porque el ojo tiene músculos. El ojo también es un órgano que tiene un exceso de acomodación. Hay momentos en los cuales el ojo acomoda y también enfoca. Y lo importante tener en cuenta es usar un colirio, ¿no? Bajar la intensidad de la pantalla, usar un protector de pantalla, o también básicamente tener en cuenta de que si en el momento en el cual uno siente ya que hay una sensación de cuerpo extraño, arenilla en el ojo, pues de colocarse el colirio y continuar con el trabajo, ¿no? Y el efecto también de fatiga, que es importante, es justamente ese. Cuando uno está trabajando a 35, 45 centímetros, ¿sí? El campo visual del ser humano es amplio. Cuando uno reduce ese campo visual, hace justamente que hay una contractura a nivel de los músculos, oblicuos superiores, inferiores, rectos e inferiores, también que son músculos que actúan a nivel de justamente el funcionamiento oculomotor. Y eso causa esa fatiga. Entonces el colirio es fundamental. Colirios son fundamentales y hay varias clases de colirio, como lo hemos hablado una vez. Es importante tener en cuenta que hayan y que usen colirios sin preservante, que son los mejores. ¿Por qué? Porque hay, mejoran la calidad de la lágrima, perduran mucho más tiempo en la superficie ocular y no se desintegran ni tampoco se cristalizan, ¿no? Y eso hace que el paciente no rehuya al tratamiento y que tenga justamente ese hábito de usar un colirio. Ahora, pero este colirio debería ser prescrito por un especialista. El colirio debería ser prescrito, obviamente, porque hay diferentes tipos de grado de ojo seco. Hay gente que viene, obviamente, con antecedentes de ojo seco, por la mamá, el papá, por alguna enfermedad asociada. En jóvenes, la enfermedad de Still, alguna artritis reumatoidea juvenil. En adultos, la artritis, que también causa y hace un síndrome llamado el síndrome de Sjögren, no solamente de ojo seco, sino de mucosas y también de piel, que también son factores predisponentes, ¿no? Y obviamente debe ser evaluado por un especialista para determinar qué tipo de ojo seco es, si lo tiene, y también prevenirlo con el uso de colirios. Hay una siguiente diapositiva. Tenemos una pregunta del Facebook, Mauricio. Mira, María dice, mi hijo juega muchas horas frente a un videojuego. ¿Puede dañarlo? Sí, a ver, hay unas ideas que hay que aclararlas, ¿no? El hecho de que el niño juegue y esté todo el tiempo expuesto a un televisor o un videojuego no va a causarle la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, un defecto refractivo, porque ese defecto uno lo adquiere. Lo que sí puede pasar es que hay una alteración a nivel del enfoque en cuanto a la distancia de exposición y de trabajo, y que el niño empiece a tener lo que se llama una fatiga visual, que es un término usado, ¿no? Se me fatiga el ojo, sí, pero ¿qué es que se fatiga el ojo? Es justamente que el ojo llega a un momento dado a no tener un enfoque adecuado porque pierde la capacidad de lubricación, inclusive porque los músculos empiezan a contracturarse y eso hace justamente que haya una distorsión de visión. Y obviamente los ojos tienden a hacer justamente un tratamiento para llegar a un proceso, digamos, de ortoforia, o sea, de visión perfecta o visión, digamos, recta. Algunos hacen divergencias, voltean los ojos hacia afuera, unos hacen convergencias que hacen que los ojos entren hacia adentro. Toda distancia, tiempo de exposición, afecta definitivamente la parte funcional ocular del niño. Entonces es importante que el niño, si está trabajando, está estudiando, está jugando con el aparato, tenga un control, una supervisión, no pasado los 30, 45 minutos, que obviamente haya una actividad normal, así como uno cuando camina, utiliza las extremidades, también cambie, digamos, de distancia en cuanto a lo que es enfoque, cercana, lejana, intermedia, para que evite ese tipo de procesos que al fin y al cabo, sin necesidad de usar de repente una medida porque tengan algún defecto refractivo, requieran o vean o presenten irritaciones oculares, ojos rojos, ¿sí? Inflamaciones que puedan ser asociadas de repente a una conjuntivitis en comillas o una conjuntivitis alérgica, solamente es una inflamación a nivel de la exposición de los rayos infrarrojos a la conjuntiva, o inclusive, en la siguiente diapositiva, poder encontrar o poder también determinar o hallar algún tipo de alteraciones que puedan haber. Quiero mostrar cómo la distorsión de la mirada, ¿sí? Que pueda también confundirse con algún proceso, digamos, de astigmatismo, ¿sí? Sin necesidad de tenerla, pero también el ojo se distorsiona. ¿Por qué? Porque el enfoque que va a tener va a afectar también a nivel de la estructura interna posterior del ojo, que es la retina, donde hay unas células muy pequeñitas llamadas fotorreceptores dentro de la mácula, y eso hace justamente que haya una alteración dentro de la parte anatómica del ojo, y eso va a alterar y va a causar distorsiones de mirada o distorsiones de enfoque. Ahora, este síndrome de ojo seco que nos estás diciendo,
a causa del el uso o el exceso, ¿no?, de tiempo que uno pasa frente a estos aparatos luminosos. También tiene manifestaciones, o sea, por ejemplo, como picazón, irritación. Irritación, picazón, parpadeo continuo, la alteración o la sensibilidad a la luz artificial o a la luz natural, mareos y dolores de cabeza. Muchas veces hay que tener en cuenta, especialmente en los niños, ¿no?, que están todo el tiempo ahora con el Facebook, con el Internet, con los videojuegos, y refieren y dicen, tengo dolor de cabeza, la cefalea infantil, las famosas migrañas infantiles, que tienen probablemente algún proceso también vascular cerebral, pero también tienen una incidencia importante desde el punto de vista oftálmica, ¿no?, que puede hacer también ese enfoque que se está en este momento alterando, causa justamente alteraciones de visión, fluctuaciones de visión, y eso causa los mareos y los dolores de cabeza ocasionales, y que si se hacen permanentes o crónicos ya pues causan una incapacidad, porque obviamente va a haber un problema asociado a la parte no solamente oftalmológica, sino neurológica. Entonces, sí es importante eso, porque algo tan pequeño como que es el síndrome del computador asociado al ojo seco, o justamente la exposición de pantalla que uno tiene a estos equipos de tecnología, pueden causar estas patologías y estos síntomas que sí están descritos y que el público no lo va a dejar mentir. Sucede. Entonces hay que tener prevención. La prevención es justamente el tiempo de exposición, la intensidad de luz, la protección en cuanto a la pantalla, los rayos infrarrojos, protector de pantallas, y el uso de colirios o el uso de lentes, en este caso antirreflejo, ¿no? Con esto podemos, digamos, paliar, ayudar, detener de alguna forma este daño que se viene dando. O sea, eso va a ayudar y son las herramientas que uno tiene para poder evitar básicamente de que haya alguna patología o que esto sea más agravado. Mauricio, una pregunta rapidito. De todos los dispositivos que hemos mencionado, ¿hay alguno que sea peor, más nocivo que el otro? Yo me imagino, pregunto, porque el teléfono, siendo un aparato tan chiquitito y a la vez luminoso, te obliga incluso a tener la vista mucho más reducida, ¿no? A un espacio reducido. La hipótesis que tú dices es muy válida. El computador, porque ahora hay pantallas de todo tamaño, ¿no? Son grandes, pero la distancia, como se dice, es una distancia un poco más lejana. Pero el ordenador, en este caso el celular, de pequeños tamaños a la hora que ha salido el nuevo, el IP4 o el GP4, obviamente sí, hace que haya un acercamiento, porque definitivamente el celular es un aparato pequeño, no tiene una pantalla tan grande como un ordenador o un computador, y hace justamente que haya una mayor intensidad por la cercanía que uno debe trabajar, porque esa distancia no es de 35 o 45 centímetros, sino se reduce a 10 a 15 centímetros. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que dosificar el tiempo. Hay que dosificar el tiempo. El ojo seco es una patología en el mundo, ¿sí? Y curiosamente en los congresos uno habla justamente de ojo seco y se lo dejaba de lado, porque antiguamente cuando uno iba al oftalmólogo decía, bueno, yo iba por una carnosidad, o iba por la catarata, o iba porque tenía un defecto refractivo, pero ahora la consulta básica es irritación ocular, fatiga ocular, y tú no la ves en gente no solamente de nuestra edad, sino gente ya pequeña. Claro. Entonces ya eso involucra que el oftalmólogo también tenga que interrogar al papá, interrogar al niño, el tiempo de exposición que tiene frente a estos aparatos, no solamente por la necesidad que el niño tenga de usar lentes, porque a veces hay gente que sí requiere de ayuda refractiva y los usa y les va muy bien porque tienen antirreflejo, inclusive se puede colocar en el lente Transition, que va a ayudar a que este lente de tecnología, cuando salga al sol, se vuelva oscuro de diferentes colores dependiendo de la tecnología que uno quiera escoger y proteja la vista. Sino también a esos niños que nunca han usado lentes o ven 20/20, pero al final se están quejando, se marean, tienen visión borrosa, se fatigan, llegan con dolor de cabeza, no quieren estudiar. Hay que, ojo con esto, ¿no? Entonces sí es un tema importante porque el ojo seco es un tema ahora muy general. Y no solo por la asociación de sintomatología o de enfermedades asociadas, como la mencioné anteriormente, sino también por esto, porque esto ha recurrido en un incremento de ojo seco, por lo menos en la consulta, en un 35 o 40% de la consulta. Claro que sí, hay que tener mucho cuidado, y además me imagino que también va a ser objeto de nuevos estudios, nuevas investigaciones, porque al ser, digamos, un músculo, o mejor dicho, el ojo comandado por músculos, si es que se dejan de utilizar alguna buena porción de estos, van a quedar inhabilitados. Y para terminar, y no olvidarme, los lentes de contacto también, ¿no? Ahora hay lentes de contacto esclerales, que son una nueva tecnología que ha llegado también al Perú, que van a permitir que haya mejor capacidad de permanencia de la película lagrimal, porque el lente de contacto también
causa Reseca. resequedad ocular. Hay que tener en cuenta que eso es algo que ayuda mucho en cuanto al enfoque de visión, porque ayuda a corregir la miopía, astigmatismo y hipermetropía, pero sí tiene, si no se usa adecuadamente, va a ser perjudicial o va a estar contradictorio a la exposición del tiempo. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias. Ya estamos advertidos, entonces hay que ir por las gotitas por lo pronto, ¿no? Así El colirio. correcto. Pero hay que ir donde un especialista para que la prescriba. Gracias. A ti.